¿Qué tal? Muy bienvenidos, queridos amigos. Vamos con todo el día del partido que tenemos hoy con ese Real Madrid español, donde esperemos lógicamente nos sigamos alzando con otra victoria más, podamos seguir añadiendo puntitos a la cesta y sumar nuestra quinta victoria consecutiva, que lógicamente ya no es que nos dé una gran ventaja, sino que nos dejaría una sensación de calma y de tranquilidad, por lo menos al respecto de nivel de juego, de eficacia, que desde luego hacía mucho tiempo que no teníamos en el Real Madrid. Y todo esto a pesar de determinadas decisiones extradeportivas como mantenerle la roja a Hausen, que no sé sinceramente qué sentido tenía, más luego por supuesto en una semana en la que las palabras, las declaraciones del hijo de Negreira, Javier Enríquez, han dejado muy a las claras que aquí alguien pagó y no precisamente por informes, o por lo menos eso es lo que parece, y eso es precisamente número uno, lo que desmonta y deja al borde del precipicio la coartada Barcelona barra Negreira, es decir, que de alguna manera la gente ya sabe que ese rollo de que efectivamente habían pagado 8 millones de euros por informes, a no ser que se pagaran a precio de oro, evidentemente no tendría ningún tipo de sentido. Lógicamente el hijo de Negreira lo dice lo que piensa y lo que pensábamos y lo que sospechábamos prácticamente todos, que es imposible que alguien pague más de 250 euros, que era lo que él cobraba por informe. Absolutamente impensable que una entidad se vaya a gastar 8 millones de euros en informes. Pero ¿de qué tipo de informes estamos hablando? De que vendrían en folios de oro o algo parecido, si no, no tendría ningún sentido. Y que encima la cifra final que él ofrece, es decir, los 60.000 euros que él recibió del Fútbol Club Barcelona, ¿vale? Los 60.000 euros del Fútbol Club Barcelona absolutamente nada tienen que ver con esa cifra de 8 millones, que es lo que está acreditado que el Barcelona terminó pagando. Y lógicamente desmonta y tira por los suelos la famosa coartada, o lo que vienen sosteniendo algunas voces culés, los J. Jordi, Toni Freisa de compañía, que te hablaban de que no es que hemos pagado por la neutralidad, porque claro, como favorecían al Real Madrid, pues hemos pagado o se pagó precisamente para asegurarnos una neutralidad de los árbitros. ¿Qué pasa? ¿Qué insinúas? ¿Que a los árbitros había que pagarles para que no pitaran en contra vuestra? Eso sería corrupción también. Y sin embargo eso no está denunciado, porque nadie movió un dedo en ese sentido. Entonces no te puedes escudar en que se estaba cometiendo un delito anteriormente o que alguien estaba llevando a cabo ilícitos penales anteriormente solo para justificar que tú también llevaras a cabo o ejecutaras un ilícito penal sobre la base de que como antes lo estaban haciendo otros, o que aparente o supuestamente había árbitros que favorecían al Real Madrid, pues yo cojo, me escudo en eso y digo que claro, que pago porque necesito tener árbitros que no hagan nada en contra mía, que es la doble tesis que han venido sosteniendo, que es un contrasentido en sí mismo, porque ya te están reconociendo que no se pagó por informes. O sea, no sé si me explico, que al final prácticamente no ha hecho falta ni que lleguemos a un juicio para entender que aquí había algo más por lo que se pagaba y no eran los informes. Los informes eran la excusa de alguna manera, pero lo que está claro es que por otro lado, incluso antes de esta declaración del hijo de Negreira, esto es algo que llevamos oyendo desde prácticamente que estalló el caso, voces, como digo, culés de ningún tipo de duda, ¿vale? Al respecto de su afiliación al equipo culé, como los J. Jordi, Toni Freisa, etcétera, etcétera, o muchas otras personas del entorno culé han venido sosteniendo que bueno, que no, que se pagó, pues hombre, era por neutralidad, por no sé qué, no recuerdo exactamente quién dijo esas palabras concretamente, pero bueno, fueron algunas voces que de alguna manera querían darle un sentido a estos pagos, puesto que el tema de los informes no lo tenía. O sea, el tema de los informes era una locura, porque al final, si estás pagando 8 millones o 7, no sé cuántos millones por informes, ni siquiera la masa social del Barcelona te lo iba a comprar. O sea, ningún aficionado o socio iba a decir, oye, vamos a ver quién pagó aquí o quién se gastó 8 millones en informes, cuando no sabemos ni a qué precio se pagaba cada uno, pero debía ser, como digo, en folios de oro, porque si no, no tiene ningún sentido que se hayan ido todos esos millones a la empresa de una persona que era, en este caso, Negreira. Entonces, en ese sentido, claro, la gente tiene muchas dudas y sobre todo muchas preguntas que ahora ya se están empezando un poco a esclarecer desde que ha comenzado la declaración, en este caso, o la declaración que se tomó el otro día al hijo de Negreira. Bartomeu y Rosell, por el contrario, siguen un poco en la línea de que bueno, que tal, que no, ahí intentando circunnavegar una situación que ya es de por sí bastante difícil, pero que en mi opinión desde luego van a tener muy complicado de continuar. Pero bueno, vamos a ir tomando todo con calma y punto por punto, pero lo primero que tengo que comunicaros es que por fin
Perdona que me había quedado justo, había refrescado la página y al final me había quedado ahí perlado viendo las páginas porque estaba colocando precisamente esta, ¿vale? Para que vierais que ya se ha añadido el título El Madrid que amamos a toda la serie de obras, de libros que ya tengo por ahí publicados, ¿vale? Tanto los de Esparta, que se están vendiendo muy bien, como El Madrid que amamos, que he escrito con Tomás González Martín, ya están a la venta. Bueno, pues aquí en este sentido tenéis el enlace en la descripción abajo para ver todos los libros que he escrito a lo largo de mi vida, y si alguno lógicamente quiere animarse y leer alguno de ellos, pues obviamente bienvenido sea. Y os comunico que probablemente ya para mañana o el lunes esté disponible mi último libro, que es este, ¿vale? Este que tenéis por aquí, Último vuelo a Fuerteventura. Si os gustan las historias sobre nazis, teorías de la conspiración, de huidas, del Tercer Reich, de altos oficiales, altos mandos oficiales durante su estancia en la isla de Fuerteventura, bueno, pues ese os lo recomiendo encarecidamente. Primero saldrá la versión digital, puesto que la física le tengo que hacer una serie de apaños, arreglos y maquetaciones para que sea publicada, ¿vale? Pero aquí lo tenéis, Último vuelo a Fuerteventura, todavía no ha sido... Ah, bueno, sí, ya está aprobado. Sí, porque ya veo que está por aquí, así que, bueno, mira... Aquí está, mira, le vamos a dar el enlace, ahí lo tenéis, ¿vale? Ya completamente disponible, Último vuelo a Fuerteventura. Os va de verdad a encantar. Es una historia muy entretenida, además se lee muy rapidito. Son apenas 169 páginas, o sea, no llega ni a las 200 páginas. Es, como digo, una historia pues muy interesante al respecto de un momento de la Segunda Guerra Mundial que os puede gustar a más de uno, ¿vale? Así que ahí lo tenéis, para el que quiera, obviamente, y si no, pues aquí tenéis, lógicamente, todos mis otros títulos, que entre ellos El Madrid que vamos os puede gustar bastante. Así que bueno, pues ahí lo dejo en la descripción, tenéis el link. Pero vamos ya ahora con lo que interesa y vamos con noticias, como digo yo, de menor a mayor, de menor importancia a menor. Lo primero de todo es comentar que Endrick vuelve a la convocatoria del Real Madrid 100 y pico días después. Tras su lesión, sabéis que el jugador, bueno, pues estaba intentando recuperarse, sabéis que tuvo pues la peor recaída en el peor momento, que fue el comienzo del Mundial, puesto que ese Mundial iba a ser para él. Gonzalo, desde luego, no estaba en el guión y sin embargo al final, bueno, pues terminó cayendo en una lesión, recayendo durante el verano y por fin volvió ayer a la convocatoria. Esa es importante, pero la que os voy a comentar ahora es incluso más importante, porque es ni más ni menos que Mastantuono. Y sabéis que el otro día Xabi Alonso decía: si por nosotros fuera, Mastantuono no iría al Mundial Sub-20 de Chile. Pues efectivamente, dicho y hecho, el Real Madrid no permite la salida de Franco Mastantuono para ir con la albiceleste Sub-20 y se queda en el equipo blanco. Por cierto, tampoco Echeverri va a jugar con la albiceleste porque el Bayern también ha impedido su salida, y evidentemente es una noticia importantísima, porque a lo mejor, aunque al chaval pues le hubiera hecho ilusión lógicamente ir con la albiceleste, yo no digo lo contrario, lo cierto es también que para su adaptación al Real Madrid, lo mejor que puede hacer ahora mismo es centrarse en el equipo, olvidarse de selecciones, con todos los respetos a los argentinos, que yo sé que estáis con ganas de verle por allí, pero lo más importante para su desarrollo en el Real Madrid, ahora mismo, de verdad, en un momento crucial, es que se quede. Daos cuenta de que en el equipo blanco hay tantísima competencia, y cuando tú eres recién llegado, todavía no tienes un hueco en el 11 asegurado, es mucho mejor quedarte, asentarlo como sea o como puedas, y eso que es difícil porque obviamente el ataque del Real Madrid está repleto, y entonces cuando ya te hayas asentado se hablará de otros temas como las selecciones, las convocatorias y todo este tipo de cosas. También os digo que si hubiera sido la absoluta, yo creo que a lo mejor el Real Madrid ahí no habría podido hacer mucho, porque entiendo que el jugador tendría todo el derecho a ir con la albiceleste convocado, ¿vale? Pero siendo un Mundial Sub-20, con todos los respetos, yo creo que el Real Madrid hace muy bien en no permitirle la salida, porque al final el jugador se tiene que aclimatar bien, tiene que continuar bien, tiene que trabajar bien para el Real Madrid. Y en definitiva, el otro día, por ejemplo, frente al Marsella, ya sí que tuvo cositas interesantes. Yo creo que él ya va cogiendo confianza, estuvo a punto de marcar un gol, una ocasión clarísima, y seguramente si continúa en esa línea, estoy prácticamente convencido de que al final le vamos a tener pues a tope, y al final le habrá merecido la pena perderse este Mundial, porque de otra manera hubiese habido desde luego más de un problema, porque al final si hubiera perdido no sé cuántos partidos, me parece que es como un mes, unas cuantas semanas, y no tenía ningún sentido en un momento muy delicado que todavía no se ha sentado en el Real Madrid, ¿vale? Así que esa por ahí. Luego, el Real Madrid no deja de trabajar en lo que es
su obligación ahora mismo, que es defenderse de todo el estamento arbitral. Como sabéis, Martínez Munuera ha sido designado para el partido de hoy. El Real Madrid automáticamente ha lanzado un vídeo con los errores del árbitro de Martínez Munuera contra el Real Madrid. Lo vamos a escuchar un poquito para que veáis de qué palo va, pero desde luego el Real Madrid no está nada contento con este nombramiento y por otra parte no me extraña en absoluto. Escuchamos. Ya conocemos a la pareja designada para arbitrar. Desde el césped y en el bar, el clásico de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. Martínez Munuera será el árbitro y González estará en el bar. ¡Qué casualidad! Un tándem de infausto recuerdo para el Real Madrid. Porque esa misma pareja fue la que protagonizó uno de los partidos en los que más perjudicado ha sido el Real Madrid en la historia reciente. Aquel Real Madrid-Sevilla de la 19-20, que nos costó una liga con 6 errores decisivos en su contra. Fue aquel partido en el que desde el VAR descubrimos los efectos especiales, con este alargamiento de pierna de Odriozola que anulaba un gol del Real. Sí, efectivamente, bueno, aquí os voy a enseñar el famoso frame y todo este tipo de cosas que luego al final son las que más polémica traen, la elección del frame. Por ejemplo, ¿vale? Decía los efectos especiales porque hay un alargamiento un tanto antinatural que lógicamente ahora que sabemos cómo funciona el VAR ya podemos decir que desde luego fue una elección un tanto extraña, pero que al final ocurrió y al final terminó con un gol anulado al Real Madrid. De pierna de Odriozola que anulaba un gol del Real Madrid. Fue aquel partido en el que el gol del Sevilla vino precedido de una falta inexistente de Casemiro. Fue aquel partido en el que ni Martínez Munuera en el césped, ni González en el bar de Clos. Sí, un penalti. Aquí os lo voy a poner para que lo veáis todos en imagen grande, para que veáis que no es ninguna broma. O sea, aquí justo el balón viene al córner y ahí pega. Lo primero, bueno, es un frame muy rápido, ¿vale? Es complicado pararlo justo en el momento exacto, pero ahí exactamente es donde se ve que el balón golpea en un brazo y que obviamente es donde viene la movida gorda, ¿vale? Ahí, y la anterior imagen es ahí, una y otra, ¿vale? Era un penalti claro que sin embargo pues no se pitó y no sabemos todavía por qué. Este tipo de cosas raras que, bueno, pues continúan pasando y ya estaban pasando de hecho, y contra las que el Real Madrid lógicamente ha decidido hacer vídeos, porque si no lo sacas aquí, evidentemente tienes un problema porque nadie lo va a replicar. Y si no, mira tú, el Marca, el As no tanto, porque el As sí que ha sacado cositas de Negreira, no demasiado, no en primera plana, pero en este caso el Marca, por ejemplo, es que es asombroso que no hayan dicho nada, o sea, en silencio total. Yo de verdad flipo. En el bar de Clos Gómez avisó de este claro penalti de Diego Carlos. Fue aquel partido en el que este salto de espalda de Militao, en el que la pelota toca en el hombro y rebota en su mano, anuló un penalti y expulsión. Que estaba totalmente de espaldas, o sea que realmente no lo veía, lo cual con tantos cambios de legislación o de regulación con el tema de las manos ya no sabemos en qué queda, pero lo que está claro es que Militao estaba completamente de espaldas. Mirad, en este se ve mucho más claro. Aquí, mirad, aquí, ¿vale? Ahí estaba completamente vuelto, ¿vale? Completamente de espaldas, el balón le da en la mano y automáticamente pues pitaron el penalti y no sabe uno realmente muy bien por qué, pero bueno, de estas cosas que al final, como digo, ocurrieron, ocurren y ocurrirán seguramente mientras no cambiemos absolutamente nada del tema arbitral, que es de alguna forma lo que el Real Madrid lleva pidiendo mucho tiempo. Así que nada, por cierto que ayer, no sé si os acordáis, volvió a salir Carpio con el tema arbitral y esto vamos a escuchamos ayer un poco, pero hoy vamos a escuchar el resto. Escuchamos. Decir, oye, se han acabado los vídeos de Real Madrid, venga, vamos a confiar de verdad en la buena voluntad ahora mismo del colectivo arbitral, porque yo insisto, y sabes que lo hemos hablado varias veces, yo creo que hay una relación directa entre algunos de los episodios. O sea, yo creo que al Madrid le están pasando factura esos vídeos y hay jugadores en el club, alguno de ellos ya no está, pero otros sí que siguen, que cuando empezó el Madrid a hacer esto, ellos saben cuál es su sitio, cuál es su cometido, que a ellos les ocupa lo que sucede en el césped, pero le trasladaron al entrenador que le dijera al club que creían que no era una buena idea estar provocando a los árbitros 3 días antes de un partido. Que eso les iba a repercutir, que les iba a hacer más difícil su trabajo. Esto es cierto, ¿vale? Esto, lo que comenta Carpio, a mí me lo han dicho también, que efectivamente muchos jugadores estaban en desacuerdo con esto, no con el hecho de denunciar determinados errores, pero no personalizar. Y yo ahí tengo que decir sinceramente que apoyo al Real Madrid en que denuncie absolutamente todo,
O sea, todo de lo que sospeche, todos los errores arbitrales, todo lo que ha venido saliendo, que lo denuncie todo, pero que no personalice. Porque cuando tú ya señalas a un árbitro en concreto, ya no vas a por la institución, ya no vas a por el CTA, ya vas a por ese árbitro. Y ahí es donde tengo yo mis dudas de que efectivamente no nos haya perjudicado. Carpio dice que sí, se conoce que lo han estado analizando, pero, y es verdad, y esto sí que es completamente cierto, porque no solamente lo ha dicho Carpio, lo han dicho otros periodistas y me ha llegado a mí también, que dentro del vestuario había jugadores que no estaban de acuerdo con que se señalara directamente a un árbitro o a otro, ¿vale? Una cosa era decir, vale, vamos contra todos, vamos contra el CTA, vamos contra la federación, vamos contra todo el colectivo en líneas generales, pero cuando tú ya personalizas en un árbitro es porque entiendes o das a entender que ese árbitro concretamente tiene algo en contra tuya. Y eso ya es diferente, porque una cosa es que los árbitros o su nivel no sea el adecuado, el esperado, esté muy por debajo de lo que debería, todo lo que tú quieras, pero cuando ya le señalas, ya estás diciendo, ese árbitro va por mí, ese árbitro me tiene manía. ¿Qué ocurre? Que luego en el campo entonces sí que puede haber movida. Hombre, yo entiendo, también os digo una cosa, entiendo que si el árbitro es profesional, tampoco le debiera influenciar o influir los vídeos del Real Madrid, también os lo digo. Pero que también creo que el Real Madrid quizá debería atacar más el conjunto para hacer más fuerza contra el CTA. Por ejemplo, cuando estaba Medina Cantalejo, no, Medina Cantalejo ir a cuchilla por él, a nivel de gestión como presidente, a nivel, por ejemplo, de decir, es que fíjate qué sistema de elección de árbitros, el sistema o el índice corruptor, todo este tipo de cosas, encantado, perfecto, chapó, ideal, es lo que hay que hacer. Pero ya ir a por un árbitro u otro que en un momento dado te puede beneficiar puntualmente en otra jugada y tal y cual, creo que ahí ya estamos navegando por unas aguas un poco turbias. Efectivamente, los jugadores del Real Madrid, algunos de ellos me consta que no estaban muy de acuerdo, yo no sé si al final eso nos ha perjudicado o no, pero bueno, eso ya son opiniones. Pero que el Real Madrid lógicamente no se puede callar ante esto, también os lo digo. Oye, sobre el asunto arbitral, proponía Tebas el otro día, lo recogió el otro día en Marca Relaño, que le pide al VAR de la primera división que sea como el de la primera ref, que es un debate que yo creo que es hasta bonito, incluso que se podría abrir y que habría mucha gente que está a favor. Yo por ejemplo, absolutamente a favor. ¿Tú también? O sea, esto del VAR ya no es que entre el árbitro, que lo pida el entrenador. Tiene ahí dos opciones, dos challenges, como el ojo de halcón, ¿no? Yo estoy como el uso del VAR te dicen, no, es que en estos casos no entra. Y a mí a veces las explicaciones que dan los periodistas que están muchísimo más al tanto de toda la normativa como foto del tema arbitral, yo hay cosas que le escucho y que no le veo mucho sentido. Esta es una de ellas. O sea, si hay una jugada que puede tener mucha trascendencia en un partido, aunque el reglamento te diga que no es necesario, que en ese caso no tiene que entrar el VAR porque no es un error flagrante del árbitro en el campo. Si el entrenador que está en la banda piensa que sí es un error flagrante, que tenga la posibilidad de coger y decir, oye, ejerzo mi derecho. Sí, lo que pasa es que a lo mejor ahí entonces el Real Madrid, que siempre tiene 3, 4, 5 jugadas polémicas, claro, al final va a ser como, hostia, macho, imagínate que te has gastado las dos o las dos a las que tienes derecho en los dos primeros 45 minutos y luego resulta que en una jugada, en el último minuto 45 hay un penalti y ya no tienes para elegir. Y lógicamente ahí es donde puede venir la movida porque al final dices tú, vale, se comió o gastó antes de esa jugada polémica los dos y ya se quedó en la jugada decisiva, se quedó sin nada. Bueno, tiene sus pros y sus contras también, pero bueno, yo no lo veo ni mejor ni peor. Lo que veo es que hay que, lógicamente, remodelar todo el tema arbitral, que aquí es donde está el cogollo de la cuestión y no liarse en historias que realmente no van a ningún sitio y que despistan de alguna manera. Pero bueno, veremos a ver lo que pasa con todo esto. Ahora a lo que vamos, lógicamente, y lo vamos a ver, cómo no, en vuestra nueva y flamante página J Real Madrid, a que estáis dando un montón de cariño y yo de verdad que os lo agradezco. Bueno, pues aquí os he dejado ya el primer artículo, os voy a dejar unos cuantos más a lo largo de la mañana que irán saliendo poco a poco porque ya los tengo todos preparados y de verdad os pido que no os los perdáis porque van a estar muy bien, ¿vale? Efectivamente, porque uno de ellos, por cierto, es la reacción que ha tenido ya no Florentino, sino la cúpula directiva en general del Real Madrid con las palabras del hijo de Negreira que dejan completamente y literalmente con el culo al aire al Barcelona, y es efectivamente el hecho de que negara que el dinero que se pagó, los millones, fueran por informes. Caso Negreira, la declaración del hijo de Dinamita, la coartada del Barça. El hijo de Negreira lo ha dicho alto y lo ha dicho claro, él cobraba 60.000 euros
al año. O sea, más claro, imposible por su trabajo como analista técnico, pero no tiene nada que ver con los casi 8 millones que el Barcelona pagó a su padre. Esa diferencia abismal deja al club azulgrana en el precipicio y sobre todo le arrebata la última coartada que intentamos sostener, la de los famosos informes. Ya no se puede justificar semejante escándalo con la excusa de unos papeles. El propio hijo reconoce que su trabajo era remunerado, sí, pero en cifras normales para un analista. Lo otro, los millones, quedan sin explicación y cuando no hay explicación, lo que queda es la sospecha de que el club buscaba algo mucho más oscuro, teniendo en nómina al entonces vicepresidente del CTA. La contradicción culé. Durante meses, voces culés como J. Jordi o Toni Freixas han tratado de instalar la idea de que el Barça pagaba por informes o incluso por neutralidad. Esa contradicción ya no se sostiene. Si el hijo dice que no eran informes y que su sueldo era muy inferior, ¿qué sentido tienen los millones transferidos al padre? La narrativa de nada raro se derrumba como un castillo de naipes. Esto es bastante obvio. El juez, lo que debería pasar, el juez tendría la última palabra y será quien determine con pruebas qué ocurrió realmente en este escándalo. Pero a mi entender, con esta declaración en la mano, las instituciones futbolísticas ya tendrían que haber intervenido. FIFA, UEFA, RFF o quien corresponda deberían abrir expedientes, imponer castigos ejemplares o al menos actuar de inmediato para que no se dé la sensación de que en España puede pasar algo tan grave y que aquí no ocurre nada. La conclusión, el Barça ya no tiene dónde esconderse. El relato de los informes ha quedado dinamitado. La diferencia entre los 60.000 euros aclarados por el hijo y los casi 8 millones abonados por el club es demasiado grande como para barrerla bajo la alfombra. El prestigio del fútbol español está en juego y si las instituciones siguen mirando hacia otro lado, serán cómplices de la mayor vergüenza arbitral de la historia. Yo creo que esto queda bastante claro que así es y así es como tiene que ser. O sea que efectivamente, por ejemplo, ahora, ¿qué es lo que le correspondería hacer a las instituciones si realmente estuvieran interesadas en atajar este problema? RFF, Liga, etcétera, tendrían que ir a cuchillo a decir, no, tenemos que abrir un expediente informativo al FC Barcelona porque obviamente no puede ser que ya nos estén diciendo en sede judicial una persona directamente implicada te esté diciendo esos millones no eran por informes y que lógicamente nosotros nos quedamos mirando a los pajaritos o a otro lado como si absolutamente nada pasara. No tiene ningún sentido y yo personalmente honestamente creo que aquí hay un problema que tenemos que atajar muy grave, que es el de la credibilidad y retornar la credibilidad al fútbol español, teniendo en cuenta que si hay un equipo que aparentemente tiene la sombra y la sospecha sobre su cabeza de que pagó por algo que no sabemos, que apunta lógicamente a que era lo que era, alguien tiene que hacer algo. Que la UEFA abriera una investigación no me parece mal, pero ahora tiene que ejecutarla. Que la FIFA intervenga en la Real Federación. Si esta no interviene, creo que sería también una buena idea y creo que de hecho es lo que va a pasar. Y que no se puede demorar más un asunto tan turbio, tan grave, tan peliagudo como este. No se puede seguir mirando a otro lado. El Real Madrid y el resto de equipos, aunque ellos no van a hablar, tiene que denunciar una situación que no es normal para el desarrollo normal de una competición que presume o que quiere ser completamente limpia y completamente legal. Creo que no es difícil, creo que no es tan difícil, no es tan duro, no es tan imposible de pensar el hecho de que el FC Barcelona pueda ser castigado de alguna manera por estas instituciones precisamente cuando ya su nombre aparece desde luego en todos los papeles o desde luego en las intenciones más barriobajeras que de alguna manera pudiéramos haber imaginado, porque jamás yo habría pensado que un club como el Barcelona desde luego iba a pagar a un número 2 de los árbitros solamente, no solamente por informes, que es una tontería, sino por buscar lo de la neutralidad, que es otra tontería más gorda. Y creo que mordieron un anzuelo absolutamente increíble. Me parece, como decía una de las personas que hablaron primeramente del tema Negreira, decía esto viene de la época de Núñez, o sea que se han pegado por lo menos 30 años haciendo esto. Lo que ocurre es que hay una parte documentada y otra que no, pero todos tenemos el conocimiento de que aquí había algo muy gordo, desde luego, y que efectivamente teníamos que tener la conciencia y sobre todo la persona y los testimonios que efectivamente desnudaran toda esta verdad, que es absolutamente vergonzosa. Así que ahora ya, si nadie actúa, a mí sí que me parecerá increíble, de verdad, absolutamente increíble que nadie lo haya hecho antes. Pero bueno, es lo que hay. Gasto una de las dos o de las tres posibilidades que tengo de que acudas al bar. Es que como hay varias movidas, te voy preguntando por cositas de actualidad. Vinicius ya no es intocable, suplente en Oviedo, suplente en el debut de la Champions. Bueno, claro, ahora el tema, sí, volviendo un poco al equipo, tenemos que ver a ver qué pasa hoy con Vinicius, ¿vale? Con el Español, que se juega a las 4:15, vamos a ver si hay segunda suplencia consecutiva o no.
¿Qué pasa en el club con Vinicius? La gran preocupación que hay con Vinicius no es su renovación o no, es una cuestión, a mí por lo último que me dijeron de esto, es estrictamente futbolístico, es decir, no se va a abordar la renovación de Vinicius, aunque el tiempo corra en contra del Madrid, sí, mientras Vinicius no recupere su nivel. Vinicius quiere ganar más dinero, el doble, quiere ¿no? ganar bastante más, de hecho. El Real Madrid no quiere pagar ese dinero. Pero por supuesto, el Real Madrid lo que quiere es, cuando renueve a Vinicius, darle lo que se esté mereciendo en ese momento. Vale. No lo que se merezca por lo que hizo hace unos años. Si eso fuera así, Modric no habría sido uno de los jugadores con el sueldo más bajo las 2 últimas temporadas, como ha sido. ¿Por qué? Y Modric ha sido capital en los últimos 12 años del Real Madrid. ¿Por qué? Porque el rendimiento de Modric el último año ya no era decisivo. Con Vinicius pasa una cosa parecida a otra escala. El Madrid quiere asegurarse de que Vinicius, en los próximos años, las expectativas de Vinicius van a ser las de un futbolista top mundial, para darle un salario o para hacer un esfuerzo, que es lo que está pidiendo Vinicius, aunque no llegue a lo que él pide, pero hacer un esfuerzo en ese sentido. Hay un dato que me comentó alguien hace poco y me llamó un poco la atención. Hay pocos casos de brasileños, eso no quiere decir nada, pero la realidad es que hay pocos casos de brasileños que se hayan mantenido a un nivel muy alto durante varios años. Pocos. Efectivamente. Se me viene a la cabeza, pero claro, con diferentes equipos y tipo montaña rusa, Ronaldo Nazario, ¿vale? Porque con el Barcelona hace una temporada excepcional, luego se marcha al Inter, tiene la lesión, también había hecho buena temporada, pero se marcha al Inter, tiene la lesión, viene al Real Madrid, también hace temporadas excepcionales, pero claro, al final Ronaldo es uno, pero por ejemplo Ronaldinho ya no tanto, Rivaldo también, pero en el Barcelona, ¿quién más? Realmente no hay tantos brasileños, por supuesto con excepción de Pelé, que durante años de manera consistente se hayan mantenido a ese nivel. Eso también es verdad. Igual que hay futbolistas que, bueno, por supuesto Messi, Cristiano, que durante 10 años han estado en la cumbre absoluta, hay jugadores que tienen, estoy pensando en Ronaldinho, una explosión, un boom, un par de años en los que son indiscutibles, en los que son o el mejor jugador o el segundo o el tercero, ¡pum!, y se desploman. Yo creo que el Madrid quiere asegurarse de que Vinicius pertenece al primer grupo en vez de al segundo. Y hasta que no tenga eso claro, no va a hacer el movimiento de la renovación, y mucho menos de una renovación al alza. Si te abstraes de todo el ruido que hay, yo soy el señor Real Madrid y digo, ¿en serio me estás pidiendo ganar bastante más de lo que has ganado hasta ahora? ¿Con el último año y pico que llevas? Pues sí, efectivamente es una situación muy delicada y desde luego es Vinicius el que lo tiene todo en su mano, el seguir adelante o por el contrario bajarse del tren y rendirse. No lo sé, ojalá que recuperemos su mejor versión, está complicado desde luego, pero bueno, al final alguien tendrá que tomar una decisión sobre esto.